tal? Muy buenas noches, qué bueno que se conectan con nosotros en esta noche mágica, esta noche de muertos, 1 de noviembre de 2023. Bienvenidos sean todos ustedes a esta noche de difuntos, esta noche en que las ánimas que descansan son perturbadas por un festejo muy terrenal, un festejo muy de nosotros. Una noche que quizá otras almas que sin encontrar el descanso prometido se encuentran en búsqueda del camino y vagan esperando la luz que les guíe. Quizá otras más que estando en el descanso eterno por una noche, se les permite llegar a este mundo terrenal, a este mundo de los vivos, darnos quizá algunas señales que nos recuerden su presencia y a la vez nos recuerde la finitud de la frágil mortal humana, que tal vez no sea más que una envoltura, un avatar donde habita un espíritu, un alma sumamente evolucionada, cuya transición se da precisamente en el momento de la muerte, cuando ya no le es necesaria la vida. Hoy, queridos amigos, estaremos en un instante del tiempo y del espacio, en esa franja donde se une el mito, la leyenda y la verdad, donde esa frontera entre el más allá y el mundo de los vivos se unen a través de una membrana permeable, donde es posible ir de un lugar a otro como si no existiera ninguna barrera. Hoy, queridos amigos, trataremos de mezclar esa sabiduría milenaria con nuevos conceptos sobre la muerte, con la ciencia actual. Para la física sabemos que estamos envueltos en un campo de energía, donde la materia se confunde en todo momento con esa misma energía, donde la materia es creada y modificada por un pensamiento. Para la física cuántica sabemos que todo se encuentra en vibración, en un proceso cambiante, poniendo en jaque a la razón, donde un gato de Schrödinger puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, donde una partícula se comporta como una onda electromagnética cuando es observada o no, donde todos los seres vivos estamos unidos por un colectivo campo energético y finalmente todos somos lo mismo, y en donde la muerte no existe, o un universo de donde venimos a aprender e irnos con sabiduría, donde caemos en cuenta que quizá la mejor invención de la vida es la misma muerte. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros esta noche de 1 de noviembre de 2023. Como todos los años, transmitimos este programa para ustedes. Gracias por compartir esta noche de almas con nosotros, donde platicaremos con ustedes sobre la creencia en aparecidos, en almas errantes, sus mitos y leyendas, y por qué no, quizá mucho de verdad en historias aterradoras, de lugares aterradores de nuestro querido México. Les habla con gusto su amigo el doctor José Luis Merino, en un programa muy especial, muy diferente a los que estamos acostumbrados a transmitir, por diferentes redes y medios electrónicos. Y en esta ocasión me acompaña en el estudio, quien amablemente aceptó mi invitación, la doctora e investigadora de fenómenos paranormales, Ana Luisa Cid Fernández. Ana Luisa, bienvenida. Gracias, José Luis, gracias. Gracias por estar con nosotros en la Noche del Miedo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Ana Luisa, ¿verdad? Voy a leer algunos datos interesantes sobre el currículum de Ana Luisa. Ana Luisa Cid Fernández, ¿sí? Cuenta con un doctorado honoris causa, es investigadora en el programa de History Channel, así como en la televisión japonesa, conferencista nacional e internacional, quien ha colaborado en diferentes medios de comunicación como son Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, entre otros, contando con un bagaje de 26 años de experiencia en la investigación de fenómenos paranormales y ufología. Actualmente también Ana Luisa Cid se desempeña como maestra de acupuntura y otras terapias complementarias. También Ana Luisa es una convencida, al igual que yo, de que, por supuesto, la realidad, ¿sí? La realidad en muchas ocasiones va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestros sentidos. Una realidad, queridos amigos, que quizá nos mira del otro lado del espejo, a través de portales interdimensionales, poco conocidos pero reales. Ana Luisa, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la Noche del Miedo. Queridos amigos, les queremos recordar que estamos en una transmisión completamente en vivo a través de nuestras redes, a través de Facebook Live, a través del canal, por supuesto, de un servidor, doctor José Luis Merino, y a través de nuestro canal de YouTube. Y queremos pedirles, por favor, que se conecten con nosotros para que nos expresen todos sus comentarios, dudas, opiniones, y que nos relaten si han tenido ustedes algún fenómeno paranormal en sus casas, en sus familias, si han sufrido alguno de estos fenómenos, para que nos platiquen qué es lo que han hecho, obviamente, para poder lidiar con este tipo de situaciones, porque el día de hoy no solamente vamos a platicar de
digamos, algunas anécdotas, de algunas historias, sino que vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer en caso de enfrentarnos a un fenómeno paranormal, con la experiencia, por supuesto, de Ana Luisa. Bueno, gracias. Ana Luisa, si me lo permites, quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con nuestra transmisión. Queridos amigos, este programa se lo quiero dedicar con mucho cariño, mucho afecto a mi querida amiga, la capitán Eisen Aguilar Lino, la cual el día de hoy nos ha dejado para ir a un lugar mejor. Sufrió un accidente de aviación el día de hoy. Le enviamos todo nuestro cariño hacia donde esté y estoy seguro que ella nos está mirando con el mismo cariño. Porque recuerden, amigos pilotos, yo también soy piloto aviador, los pilotos no mueren, los pilotos solo vuelan más alto. Gracias. Bueno, Ana Luisa, por favor, perdón que se me quiebra un poquito. No pero te bueno, preocupes. fui muy allegado de Eisen. Ana Luisa, por favor, bueno, platícanos un poquito. Vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Sí, de lo siguiente. ¿Por qué esta fascinación de la gente, digamos, por el tema de los fantasmas? ¿Por qué nos gusta ir al cine a ver una película de terror? ¿Por qué nos gusta adentrarnos en estos campos tan ocultos que a la vez nos espantan pero nos interesan? ¿Cuál es, digamos, verdad, la razón por la cual este misterio llama tanto a nuestros sentidos? ¿Qué es lo que tú piensas a este respecto? Sí, definitivamente es algo muy llamativo. Y antes de empezar nuestra plática, yo también le quiero dedicar el programa a Eisen. Gracias. Hermosa, vuela alto como buena piloto. Vamos a orar mucho por ti y este programa te lo dedicamos con muchísimo cariño. Gracias. Pues esta fascinación viene porque es real, porque se vive. Obviamente empezó el interés porque era algo que vivían y que seguimos viviendo y que aún no tiene una explicación. Muchas culturas, muchas personas de diferentes edades, niveles socioeconómicos, culturales, hablan o hablamos de estos fenómenos. Eso es por una parte, porque es algo que se vive y queremos entender que estamos viviendo. Por otra parte, es también por nuestro deseo de sentir que no morimos totalmente, sino que queda algo, que siempre me puedo comunicar con el familiar que falleció, con la amiga que falleció, que no se han ido para siempre, que sigue una parte de ellos con nosotros y justo pues de alguna forma lo tratamos de remembrar con las ofrendas que estamos poniendo, claro, desde el día de ayer, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate que recuerdo hace algunos años, de hecho ya bastantes, ¿verdad? Que vi la película Los Otros, desde luego la habrás visto. Claro. Esta película, ¿verdad? Sí, suena realmente muy interesante, ¿verdad? Porque personas que habían fallecido no sabían que estaban muertas y pensaban que los fenómenos que escuchaban, ¿verdad? Eran fenómenos paranormales y resulta que ellos eran los fantasmas y lo que escuchaban eran la gente viva. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que quizá la vida, la realidad que estamos viviendo nosotros es realmente un sueño y quizá la muerte sea la transición a la verdadera vida. ¿Qué has escuchado de esto? Sí he escuchado esto, que es una transición, que el alma está contenida en este cuerpo y vamos a ir cambiando de cuerpos, pero el alma seguirá siendo la misma. En el buen sentido vamos a ir recolectando un bagaje cultural que se le llama conocimiento ancestral. Por eso de repente hay conocimientos que no son muy fáciles de aprender, muy rápidos de recordar, porque es algo que ya hacíamos en otras vidas. Y también en la parte no tan positiva, serían emociones o asuntos que quedaron pendientes y que tenemos que concretar en esta. Y si no lo logramos, nos dan otra oportunidad y otra y otra. La idea es que en esta vida que cada quien tengamos, podamos subir nuestro nivel vibratorio, cumplir lo que tengamos que cumplir, pero decretando que en lugar de karma como castigo, porque en realidad karma no es un castigo, es un aprendizaje, sino el karma como castigo o a través de la enfermedad, preferimos librar lo que nos falte por aprender a través del servicio. Yo les invito mentalmente a hacer un decreto, si algo me falta por aprender, que sea a través del servicio. También les quiero comentar, porque algunos me ubican solo como ufóloga, investigadora del fenómeno OVNI desde hace 26 años, como dijo José Luis, colaboradora de History Channel, televisión japonesa y otros medios de comunicación. Sin embargo, el primer fenómeno extraño que yo viví desde niña fue el paranormal. Fue el fenómeno de fantasmas, ruidos, aparecidos y muchísimas cosas. Ya teniendo más conciencia en la adultez, es que lo empiezo a estudiar, pero pocas veces hablo de eso porque se me ubica más como con el fenómeno OVNI o actualmente con la acupuntura. Sin embargo, tal parece que no hay un velo divisorio entre ellos, sino que todo está relacionado porque todo es energía. Claro, por supuesto, sí, precisamente
Vamos a definir un poquito, digamos, los conceptos, si te parece bien, Ana Sí, Luisa. claro. Pues fantasmas, almas errantes, apariciones, son lo mismo. Definitivamente, pues un fenómeno que muchas veces puede llegar a ser aterrador, pero a la vez sumamente interesante. Queridos amigos, la palabra fantasma proviene del vocablo griego que significa aparición. El folclore de muchas culturas se dice que son espíritus, almas errantes, almas en pena, de personas muertas, personas fallecidas, pero también se habla de que son seres vivos que están ascendidos en el plano espiritual, que tienen la capacidad, ¿verdad?, de dejar su cuerpo y manifestarse, claro, aún estando vivos. Y cuántas veces no hemos escuchado, oye, vi a tal persona en tal lugar, ¿no? Y realmente la persona estaba en otro, ¿no? Y realmente hay personas que quizá están evolucionadas desde un punto de vista espiritual y pueden dejar su cuerpo y tener, digamos, o pueden ubicarse en otros lugares. También se pueden presentar, digamos, algunos fenómenos en las casas, por ejemplo, que vamos a hablar de casas embrujadas, a través de sonidos, visiones, por supuesto, movimientos de objetos a veces de manera violenta, los famosos poltergeist, o incluso la percepción de algunos aromas putrefactos, por ejemplo, en algunos lugares cuando no existe ninguna explicación para ello. Existe el olor a caño, desde luego, cuando realmente pues no hay ningún daño en las tuberías, todo está en orden. Analiza, de acuerdo a tus años de investigación, dinos por favor, ¿qué es un fantasma? ¿Cuál es la definición que nos puedes dar, verdad? ¿Y crees que exista alguna razón de su existencia o manifestaciones? ¿Buscan algo en nosotros? ¿Quieren que los ayudemos? ¿Por qué se manifiestan en nuestro universo? ¿Por qué existe ese fenómeno en el universo? Es decir, ¿por qué, digamos, una persona fallecida pues no se va a su eterno descanso o a otra dimensión y tienen que seguir de cierta manera arraigados con nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar vamos a aclarar que todo este tipo de términos o situaciones corresponden a los fenómenos paranormales y como su nombre lo dice, es lo que sale de lo normal. No todas las experiencias paranormales son aterradoras, ni todas las experiencias son negativas. Muchas veces estas apariciones o fantasmas pueden ser de algún familiar querido o incluso pueden ser de otra dimensión o pueden ser de otra vibración energética que nos transmiten conocimiento. Pienso también que hay que quitarle un poquito el que todo fenómeno paranormal sea negativo o aterrador. De aquí que lo pudiéramos dividir en dos grandes grupos de acuerdo a su grado de vibración. Pueden ser fenómenos de luz o pueden ser fenómenos de oscuridad. Y según mi experiencia, ¿en qué me debo de basar? No tanto en la apariencia, porque los fenómenos de oscuridad de estas entidades que se manejan en el bajo astral tienen el poder del camuflaje. Es decir, se me puede presentar en forma de mi abuelita que ya se murió y que yo quise mucho. Claro. Y es un ente maligno. Y te está engañando. O sea, claro. Pero tú te vas a dar cuenta, guíate por lo que sientes. A la vista es muy fácil engañarla. Y si no, ahí tenemos el trabajo de los prestidigitadores. En nuestro rostro te aparecen, desaparecen un objeto, ¿no? La vista no es tan rápida como nosotros creemos. Sin embargo, la intuición, la sensación. ¿Cuál sería la sensación que estoy ante un ente de luz o que me está diciendo la verdad? Es una sensación de paz y de tranquilidad. Aunque de momento no puedas explicar cómo es posible que estoy viendo eso, no te da miedo. Te da sorpresa porque no lo puedes explicar. Pero miedo, terror como tal, no. Ahora bien, en su contraparte, si ese fenómeno que tú estás presenciando o esa aparición te provoca dolor de cabeza, náusea, malestar y mucho miedo, pues sí estaríamos hablando entonces de una manifestación de la oscuridad. No solo entendiendo oscuridad como diablo, demonio, no tanto eso, sino su frecuencia de vibración. Nosotros no somos compatibles con entidades o fenómenos de baja vibración, nos afectan a la salud. Por otra parte, si quisiéramos hablar así muy específico de qué dice el fenómeno paranormal, no es lo mismo un fantasma que una aparición. Claro. Un fantasma, sí como tal, viene de la palabra griega aparición, pero más bien se refiere a personas que tú conociste, a personas cercanas, a familiares o a estas apariciones que quedan arraigadas en un lugar. Por ejemplo, vamos a hablar más adelantito del fantasma del Café Tacuba, de este famoso restaurante y cafetería que se encuentra en la calle Tacuba, precisamente en el centro histórico de la Ciudad de México. Siempre se aparece ahí esa monja, ese fantasma está arraigado en ese lugar. Una aparición no depende ni tu familiaridad con él o con ella, ni de un lugar. Ejemplo, La Llorona. La Llorona pudiera ser una aparición porque tiene muchos años reportándose este fenómeno, que ya me ha tocado ser testigo también, en diferentes lugares. No está anclado a un lugar,
ni a un tiempo, ni a una persona. Entonces, fantasma, un familiar, o siempre está en el mismo lugar, en la misma casa. Aparición tiene sus variaciones. Correcto. Sí, vamos a responder algunos comentarios de la Sí, amable audiencia. claro. Les recordamos que estamos en un programa completamente en vivo. Platiquen con nosotros, platíquenos sobre los fenómenos que han vivido, obviamente fenómenos paranormales, para que Ana Luisa les explique qué es lo que tenemos que hacer en caso de enfrentarnos a una situación de este tipo. Bueno, tenemos aquí a Jonathan Palafox, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Saludos Capidoc, muchísimas gracias. Tenemos a Jorge Alberto Rivadeneira, saludos Capi, muchísimas gracias. Jorge Alberto, te lo agradezco. Betty Pérez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, hace muchos años que no sé de ti. Saludos José Luis Merino, muy amable. Eric Hernández, mi querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por estar conectados aquí en La Noche del Miedo. Un abrazo, mi buen amigo, estamos conmigo, te lo agradezco muchísimo. Por favor, platiquen con nosotros. Y precisamente de lo que estabas platicando de La Llorona, Ana Luisa, entiendo que hace no mucho tiempo tuviste una grabación precisamente para The History Channel, ¿verdad? Es Sí, correcto. para los capítulos que están presentando ahorita los días viernes, ¿verdad? Sí, los viernes 10 de la noche. Viernes 10 de la noche en The History Channel con Ana Luisa Cid. El programa se llama Inexplicable Latinoamérica y lo conduce el gran actor Humberto Zurita. Con Humberto Zurita y Ana Luisa Cid, ¿verdad? En uno de estos programas que estabas grabando, ¿verdad? Al realizar un análisis de la leyenda de La Llorona, se suscitó un fenómeno sumamente extraño en la localización donde te encontrabas. Era una casa, platícanos un poco, ¿qué fue lo que pasó ahí? Les platico, las grabaciones se hicieron en una casa en la cual se adaptó un foro. Repetimos, estaba grabando para History Channel, estaba nuestro productor general, Jorge Luis Subsdorf, nuestro productor de México, Omar Garduño, el equipo técnico, mi esposo que siempre me acompaña, muchas personas estábamos ahí. Y me preguntaron acerca de la leyenda de La Llorona, porque se interpreta como una leyenda. Sin embargo, somos muchos los testigos alrededor, por lo menos de América, que la hemos escuchado. Y yo estaba platicando sobre lo que he estudiado de ella y mis experiencias personales, porque a mí ya con lo de History me ha tocado 2 veces ser testigo de este fenómeno, vamos a llamarle así. Entonces yo estoy platicando, todo normal. Tú sabes que cuando estamos grabando, y mucho más para una televisora tan importante como History Channel, no puede haber ningún sonido extra, ningún ruido. Incluso si pasa un avión muy bajo, se corta la grabación, te gritan corte y esperamos a que pase el avión. Bueno, termina la grabación, llego a la casa de todos ustedes, y me pongo a revisar pues el video, y al estarlo revisando, al fondo se escucha un grito aterrador. En ese momento le escribió al productor, a Jorge Luis, y si Jorge Luis nos está viendo no me dejará mentir, le escribí en ese momento y le dije, mira lo que grabó mi celular, escúchalo. Ese ruido no pudo haber estado presente durante la grabación porque ustedes lo hubieran cortado. Es algo como que se maneja en otra frecuencia. Perdón, nadie lo escuchó. No, el celular lo detectó. Después. Solo el celular. Y aquí también luego voy a hacer un paréntesis. El por qué los celulares de pronto sí captan algunos sonidos o algunas visiones que nuestro cuerpo humano no puede, porque manejamos diferentes rangos. Bueno, entonces ya le comenté al productor y mi invitación fue que checaran su grabación. Yo sé que confían en mí, pero para que vieran que yo no impuse ese audio, yo no lo edité, yo no le puse ahí un audio extra para hacerlo más aterrador. No sé, desconozco, si cuando esto se presente en televisión, que es todos los viernes 10 de la noche, vayan a comentar sobre este suceso que pasó. Esa fue la más reciente vez que he sido testigo de que hay gritos y lamentos aterradores que quedaron ahí impregnados en ese lugar. De alguna forma fue en ese lugar. La primera vez que yo escuché lo que se llama el grito de La Llorona, tal cual como lo describen el "ay, mis hijos", y ahí se te hiela la sangre, los huesos y todo el cuerpo, fue en un lugar increíble, José Luis, donde menos me pude haber imaginado. Estaba haciendo una investigación en el túnel que se encuentra en la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Okay. Uno de los arqueólogos me permitió entrar al túnel y llegar al verdadero lugar sagrado de los teotihuacanos, que si bien era la pirámide, pero era más sagrado la cueva, lo que hay debajo, porque justo arriba de la cueva es que hicieron la construcción del basamento. Estaba abajo con un grupo de arqueólogos y con otras personas, que es un permiso muy especial que te dan para hacer alguna investigación, cuando de pronto se escuchó el grito, pero tal cual, el "ay, mis hijos", y de verdad que sentí como me quedé helada. No es la primera vez que ves esto, que escuchas esto. Bueno, era la primera vez. Lo de History fue después, fue la segunda vez. Era la primera vez. Yo ya había estudiado un poco
que a veces se oía el ay mis hijos y a veces solo un lamento largo, que el ay mis hijos era un invento, en fin, siempre tenía yo mis dudas, pero ya cuando eres testigo del fenómeno, sabes que existe, pero a muchos metros bajo tierra, imagínate en un lugar sagrado, y no sería raro porque ahí cuántas personas murieron. Claro. Había muchos sacrificios, había mucha guerra, etcétera. Yo solo les sé decir que ese fenómeno es real. Claro. Vamos a responder algunos comentarios. Bueno, tenemos algunas personas conectadas, ¿verdad? Edith Escobar, ¿verdad? Mi esposa. Hola. Hola. Sí. Efraín Meléndez, doctor, ¿cómo está? Es uno de los patrocinadores de este programa. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar conectado en la noche del miedo. Fernando Elizal de Casas también está viendo el video. También tenemos conectado al doctor Jesús Espinosa. Chuy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros en la noche del miedo. Y tenemos a Betty Cruz. Es la mejor ufóloga de México. Saludos a Ana Luisa también. Gracias, Betty. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de, digamos, del arraigo, ¿verdad? Que aparentemente tienen, digamos, algunas apariciones, algunos espíritus, ¿verdad? Algunos lugares, algunas almas asistidas, como pueden ser cementerios, casas embrujadas, monumentos históricos, como en este caso la pirámide del Sol de Teotihuacán. Quizá, ¿tú crees que somos nosotros, de cierta manera, los que mantenemos arraigados, a veces con nuestro sufrimiento, a la gente y no la dejamos ir? ¿Qué es lo que opinas? Pienso que en algunos casos sí, que no podemos encuadrar todas las historias en una sola explicación. Pienso que es muy diverso el fenómeno, muy diverso las explicaciones y que en algún porcentaje, sí, lo que tú comentas, pero sobre todo cuando son familiares. Cuando son familiares y no aceptamos la idea que su cuerpo físico ya cambió de estado y los que tenemos la creencia de que puede seguir viviendo el alma, pero ya no desde el dolor, sino desde el recuerdo. Más bien recordar a nuestros familiares en los momentos bonitos, en lo positivo que nos dieron, en la alegría que nos proporcionaron, porque tal parece que cuando recordamos a alguien que ya se fue, solo recordamos el momento de la muerte. Cuando nos enteramos, y más si fue un accidente o si fue una muerte repentina como la de mi padre, tal parece que todo se queda plasmado ahí, cuando no. Esa persona fue vida, generalmente, ¿verdad?, cuando son adultos, de muchos años, y fueron muchos momentos bonitos, igual con tu amiga, porque solo se nos queda en la mente ese momento de dolor de la partida. Yo les invito porque a mí me ha funcionado. Todos los que les voy a compartir aquí es lo que he estudiado, pero sobre todo lo que a mí me ha funcionado como testigo del fenómeno paranormal, cómo hemos logrado equilibrar o armonizar algunos lugares o incluso casas donde hemos vivido nosotros y que han habido fenómenos muy fuertes, cómo hay que lograr este balance, este equilibrio. Claro, fíjate que ya llevamos aproximadamente 6 años haciendo este programa y creo que va a ser la primera vez en la cual le vamos a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer en caso de enfrentarse a un fenómeno de este tipo. Y bueno, tenemos aquí otro comentario, tenemos a Luli Sueño, dice que interesante, la mejor ufóloga. Luli. Un mensaje. Gracias. Muy bien, tenemos a Giovanni Vargas, está viendo el video, muchísimas gracias. Diana Mojica está etiquetando a Misael Meléndez Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, en la Noche del Miedo, este 1 de noviembre de 2023, una noche mágica, una noche llena de energía, en la cual en muchas ocasiones las almas vienen del inframundo, del reino de Mictlantecutli, a venir con nosotros, por supuesto, quizá a darnos algún mensaje. Ana Luisa, como investigadora en lo paranormal, por supuesto, estoy seguro que has conocido lugares o casas embrujadas en nuestro país. Sin embargo, en otras partes del mundo, ¿verdad?, también existen fenómenos, algunas historias realmente conocidas. Fíjate que si bien digamos, la finalidad de este programa no es hablar, digamos, de fenómenos en diversas partes del mundo, sino más bien en México, yo estaba muy joven, muy chico, cuando fui al cine a ver la película de Amityville. Me parece que fue la primera versión. Realmente fue algo impactante para mí, porque la vi muy jovencito, ¿verdad? ¿Te impactó? Y me impactó bastante, ¿verdad? Prácticamente dos films, me impactaron mucho en mi infancia. Fueron Amityville y El Exorcista. Sí, claro. El Exorcista lo vi a los 12 años, no sé cómo me colé al cine en Guadalajara, y hasta ahorita yo ya he visto cómo la han hecho, he visto obviamente detrás de cámaras, la he visto 50,000 veces, pero no la veo solo, no la veo solo, definitivamente. Entonces realmente me impactó. Entonces una de estas películas para mí fue el caso de Amityville, desde luego, ¿no? Que fue un caso totalmente verídico, ¿verdad? En Long Island, en Nueva York. Realmente lo que sucedió aquí, para los que no sepan qué es lo que sucedió, se presentó una escena de un crimen, ¿verdad?, donde un señor que se llama Ronald Defoe asesinó a sus padres, ¿verdad?, y a 4 de sus hermanos mientras dormían la noche del 13 de noviembre de 1974. La casa, desde luego, pues, fue rematada después por $80,000, una casa enorme, pero fue rematada. Casi la regalaron. La regalaron.
y comprada, ¿verdad?, por dos personas, una pareja que eran George y Kathy Lutz, quienes solamente estuvieron 28 días ahí. Solamente 28 días después tuvieron que salir corriendo prácticamente, puesto que experimentaron fenómenos realmente aterradores, como ojos que se asomaban por las ventanas, olores realmente inexplicables, una especie de baba verde que supuestamente brotaba de las paredes, e incluso una levitación de Katy en la cama realmente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parece este tipo de fenómenos? Antes de pasar, digamos, a los temas de los fenómenos en México. Bueno, según lo que yo he investigado, esto sí ha sido a través de lecturas y de opiniones de investigadores muy serios de Estados Unidos. Hay dos versiones. Una de que es real, que sucedieron cosas extrañas, porque en los lugares donde se impregna mucho dolor, como fue la muerte del padre, la madre y 3 hermanos de manos del propio hijo, pues es un dolor y una cosa indescriptible, ¿no? Y se queda ahí una energía tipo egregor. Se llama egregor ese tipo de energías que se quedan impregnadas ahí. Pudo haber sido el fenómeno del egregor, del dolor, de la traición, de la deslealtad, el que hacía todos estos fenómenos extraordinarios ahí. Otra versión apunta que se trató de un truco, que se trató de una mentira de la nueva familia que adquirió la casa, porque tenían una deuda, una hipoteca, y que empezaron a inventar este tipo de situaciones para poder vender la historia y solventar la hipoteca. ¿Verdad, mentira? No lo sabemos, tendríamos que estar ahí, tendríamos que pasar una noche ahí para saber, pero es importante que sepan que hay dos versiones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es importante, sí, desde luego las dos caras de claro, la moneda, por supuesto, no irnos solamente, pues, con lo que nos dice la publicidad a veces, ¿no? Precisamente hablábamos sobre la publicidad de una persona hace un momento. Bueno, Giovanni Vargas, bueno, ya hemos dicho, está viendo el video. Jorge García Alonso Ramos nos está viendo. El doctor Rómulo Eric Rosales, ¿cómo estás, Eric? Gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros en la noche del miedo, ¿verdad? Está viéndonos, ¿verdad? Luli Sueño dice, Ana Luisa, ¿qué tanto nos puede afectar las películas de terror de forma psíquica o solamente podemos tener paranoias? Te pregunta Luli Sueño. Muy buena pregunta, Luli. Estar viendo algo, lo que quieras, hace que te conectes energéticamente con ese tema o con esa vibración. Es una conexión energética. Entonces, si a la persona le gusta mucho ver películas de terror, películas de susto, se conecta con esa energía y quizás sea más fácil que perciba energías del bajo astral, porque generalmente en las películas de terror es lo que nos muestran: fantasmas que agreden, fantasmas que dan mucho miedo, fantasmas terroríficos. No nos presentan la otra parte del fenómeno paranormal, que es la transmisión de conocimiento, que es otras situaciones positivas. Entonces hay que ver y hay que rodearnos de lo que queremos conectar. ¿Con qué quieres conectar tú? Además es importante mencionar que el cerebro no sabe realmente lo que es verdad o lo que no distingue. Lo que es fantasía. Realmente, ¿verdad? Yo lo platicaba con mi hijo el otro día, ¿verdad? Que fuimos a ver la película de Misión Imposible, no recuerdo la segunda o tercera versión, en la cual, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Está pegado al edificio Tom Cruise, ¿verdad? Con unos guantes especiales en los Emiratos Árabes, ¿verdad? En una de las escenas, y está a punto de caer, ¿verdad? A toda la gente que está viendo la escena le empiezan a sudar las manos. Claro, el cuerpo reacciona. ¿Por qué te empiezan a sudar las manos? Porque las manos te comienzan a sudar para que te puedas agarrar tú, porque el cerebro piensa que tú eres el que está colgado del edificio. Es una analogía, obviamente. Entonces, si estamos viendo, por supuesto, una película de terror, estamos totalmente inmersos como si estuviéramos dentro de la escena nosotros. Y eso obviamente despierta no solamente situaciones psíquicas, sino también situaciones fisiológicas, liberación de hormonas, neurotransmisores en nuestro cuerpo que pueden alterarnos. Y eso empieza a conectar con eso. Incluso va más allá de una película. ¿Cómo tienes tu casa? ¿Qué hay en la decoración de tu casa? ¿Hay objetos o hay fotografías que te transmiten dolor? Claro. Que te recuerdan escenas tristes de tu vida, escenas difíciles, o por el contrario, tienes fotografías o tienes recuerdos de momentos bonitos. Yo les invito, también es parte del Feng Shui, que es una de las disciplinas que también estudio, que tengamos nuestra casa con recuerdos bonitos. Las fotos de los familiares que ya fallecieron deben ir en un álbum aparte, no mezclar la energía de los familiares vivos con la de los familiares que ya trascendieron, tener todo aparte, y cuando queramos recordarlos, pues sí sacar el álbum, pero de fotos donde ellos se vean alegres. Claro, pues, donde se vean bien, porque hace muchos años, sobre todo en Europa, se acostumbraba a fotografiar a la persona fallecida. Oh, sí, las fotografías mortuorias. Exactamente, y tenerla, imagínate, estar recordando el dolor de alguien que ya se fue. Creo que es como una tortura para el cerebro, y real. El cerebro no distingue
si es ficción o si es verdad. Emite los mismos neurotransmisores, hormonas y todo lo necesario que pone al cuerpo en alerta, como si tú estuvieras viendo o viviendo eso. Claro. Entonces mejor hay que rodearnos de cosas positivas. Sí. Ana Luisa, qué rápido se ve el tiempo contigo, es exquisito platicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Ana Luisa, también quería platicar contigo sobre lo que son las sesiones espiritistas. Bueno, sabemos que las sesiones espiritistas pues realmente son milenarias, se hacen desde hace muchísimo tiempo y su finalidad de cierta manera es entrar en contacto con entidades que se han ido, con espíritus, obviamente en algunas ocasiones tratando de pues hablar con algún familiar, claro, para digamos hacerle alguna pregunta de algún pendiente o que un quedó, consuelo, saber si estás bien, ¿no? Saber si estás bien, etcétera, tratar de entrar en contacto digamos con esto, ¿no? ¿Verdad? Pero de cierta manera las sesiones espiritistas pueden constituir de cierta manera un riesgo que entraña obviamente para la persona que realiza este tipo de prácticas, porque sabemos que se pueden abrir portales, ¿no? Es correcto. Estos portales a veces, en mi opinión, es muy difícil cerrarlos y de cierta manera podemos atraer, quizá no a un familiar, sino atraes a un demonio, a algún espíritu maligno que está simulando ser tu familiar y se queda en tu casa, se queda arraigado. Entonces, de cierta manera, un juego, por ejemplo, que pudiera resultar un poquito, a lo mejor, inocente, como la tabla de la Ouija, que puede jugar cualquier chico de 16, 18 años. De hecho, te confieso, yo mi primera tabla de la Ouija me la compraron, era Mi Alegría, la marca, imagínate. La venden en el súper. La vendían en el súper, exactamente, era marca Mi Alegría, ¿verdad? Creo que jugué con ella a los 12, 13 años, ¿verdad? Yo vivía en Guadalajara en ese momento. Efectivamente, se me movió, obviamente, el indicador, realmente, ¿no? Pero realmente era un juego. También por ahí hay en internet y en y en diferentes redes sociales que utilizan los jovencitos, ¿verdad? El famoso Charlie, ¿no? Que es 2 lapicitos que ponen y les comienzan a hacer preguntas y se comienzan a hablar, pero finalmente es lo mismo. ¿Cuál es el riesgo, digamos, verdad, de manejar un objeto de estos sin tener la experiencia o el conocimiento necesario para hacerlo? Lo que tú mencionaste, el riesgo es que se abren portales. Ejemplo, es como dejaras la puerta de tu casa abierta. Puede entrar quien sea, puede entrar personas buenas, personas malas, puede entrar quien te vaya a saludar, puede entrar quien te vaya a robar, quien te vaya a inquietar, puede entrar todo tipo de personas. Hay que ser muy cuidadosos con estos objetos porque no es tanto el objeto, es la intención que tú le estás imprimiendo. Porque igual puede ser una tabla, puede ser unos lapicitos. Antes, cuando yo iba en secundaria, hace muchos años, si no te alcanzaba para comprar una ouija, pues se hacía en un cuaderno. Y ahí en el cuaderno le apuntabas y con otro papelito hacías el corazón y ahí estaban las compañeritas jugando. Es la intención, ni siquiera es la tabla o porque la venden en muchas partes hasta en internet. La mía era una tabla de madera con un indicador de plástico ya yo creo que hecha en China, no sé, ¿verdad? Pero era marca Mi Alegría y la vendían en la juguetería. Pero luego, ¿qué pasa? Nos quejamos, ay, ¿ahora por qué me pasa esto? O enfermedades que no tienen cura o aquello. Por ahí hay una máxima universal que dice, pide y se te dará. Así es. ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo vivir cosas que no puedes explicar, estás pidiendo que venga quien tenga que venir, porque en muchos casos ni siquiera especifican y no saben cerrar las sesiones. Acaban de jugar, ya lo levantan todo, ni siquiera cierro este portal o ya regrésate a donde estabas, etcétera, y ahí se quedan impregnadas estas energías. Yo pienso que el mundo de los muertos como tal, y si es que existe, que yo creo que sí, ellos están allá en otra parte, nosotros en esta, porque somos muy tentados a no vivir el presente y el ahora. Futurizamos, queremos ver más allá, o sea, no nos concretamos, no nos centramos, perdemos mucho el foco o el objetivo, ¿no? Cuando han pasado cosas o que yo he vivido cosas raras, nunca las he pedido, ni siquiera del fenómeno ovni. El primer ovni que yo vi en mi vida, yo no creía en eso. O sea, si algo te va a pasar porque es parte de tu aprendizaje, sucederá, pero no es porque algo que yo pedí y luego ya no supe ni qué hacer. Claro. Bien, Israel Ortiz también nos está viendo, muchísimas gracias. Sandra Ángeles también está viendo el video. Ana Luisa, existen por supuesto en México muchísimas historias, muchísimas leyendas, muchos sucedidos desde el México colonial. Recordarás cuando estábamos más chicos los cuentos que venían en los puestos de periódicos de tradiciones y leyendas de la colonia, ¿verdad? ¿Sí? Realmente era muy interesante. Por ahí tengo mi colección, todavía la tengo, por supuesto, ¿verdad?
Hay diferentes lugares donde se han experimentado diversos fenómenos paranormales, como puede ser, por ejemplo, hospitales antiguos, o el Hospital de la Castañeda, el Hospital de San Hipólito, del cual los invito a que vean también a través de mi canal de Facebook, ¿verdad? Mis podcasts de Apaga la Luz y Escucha, en donde tengo muchas historias también muy interesantes para todos ustedes, dentro de las cuales platico sobre la historia del Hospital de San Hipólito. Pero tú, fuera de cámaras, Ana Luisa, nos platicabas un poquito sobre el fantasma del Café Tacuba, que aparentemente no es algo tan aterrador, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, platícanos un poquito de este fantasma, por favor. Y bueno, ¿dónde está el Café Tacuba? Porque mucha gente nos ve de diferentes partes del mundo, etcétera. No es comercial ni me paga el Café Tacuba, del Café de Tacuba. Pero se lo recomiendo mucho. Es un lugar clásico, claro, para visitar, sí. En la Ciudad de México. Está sobre la calle de Tacuba, número 28, en el centro histórico. Es una casona preciosa con muchas obras de arte y la comida es exquisita. La historia cuenta que ese predio pertenecía a un señor de apellido Negrete, Antonio Negrete, que era un hombre muy religioso. Tan religioso que donó ese predio a la iglesia para que la usaran como mejor pareciera. Y la iglesia decidió que iba a poner ahí un hospital para personas psiquiátricas. Al principio era solo de mujeres, pero era tan religioso el señor Negrete que no bastó con que se diera el predio, sino que también se dio a una de sus hijas. Él tenía 2 hijas. Primero lo intentó con la mayor, en pedirle que fuera religiosa y se dedicara al servicio de ese hospital, pues la mayor salió rebelde y se fue. Dijo que no y se dio a la fuga. Entonces la siguiente hermana es María Clara. Bueno, unos dicen María Clara y le dan otros nombres. Vamos a dejarlo en Sor María porque ella sí tomó los hábitos. Sor María Blasa también se le conoce. Sor María Blasa toma los hábitos, pero ella en realidad no quería ser religiosa. Ella quería ser cocinera. Su pasión era guisar, era cocinar, y dicen que guisaba riquísimo. Ella encontró a través del servicio religioso la manera de seguir guisando, de seguir cocinando. Ella era la encargada de la cocina de este hospital psiquiátrico y además de cuidar a las enfermas porque tenía mucha vocación de servicio. Con el tiempo este hospital se volvió mixto. Ya no solo había mujeres, sino también hombres con enfermedades mentales. Y para desgracia de Sor María Blasa, pues un enfermo se enamoró de ella, pero de manera obsesiva, de manera pues trastornada. Ella, al no poder corresponder su amor por el celibato y porque ella estaba muy dedicada a lo suyo, pues él se trastornó aún más y la mató. La asesinó una noche donde ella estaba haciendo su ronda de cuidados de enfermos. Este hombre la asesina. María Blasa del Sacramento muere de una manera violenta, trágica, y se dice que se quedó impregnado ese fantasma en ese lugar y que actualmente aún se le ve pasar. Si ustedes han ido al Café de Tacuba, y si no, cuando vayan, fíjense cómo antes de entrar a la zona de sanitarios hay una escultura como de resina, una figura de resina muy grande representando a una religiosa. Es Sor María Blasa del Sacramento, es ella, y eso lo pusieron para ver si ella ya estaba un poco más tranquila, porque la empezaron a ver, a escuchar, y sobre todo en la cocina, como que va y viene de la cocina. En el año 2013, lo recomiendo, búsquenlo en YouTube, en el año 2013 las cámaras de seguridad de este restaurante grabaron un video interesantísimo donde se ve cómo de manera inexplicable y sorpresiva de la cocina sale como volando un frasco de vidrio que se impacta en el suelo y se hace 1000 pedazos. En este caso, el fantasma de Sor María no es tan negativo. Yo pienso que aventó ese frasco, para empezar no le pegó a nadie, ¿eh? Los cocineros estaban en otro lado, el frasco cayó de unos anaqueles. Era como para manifestarse: si estoy aquí. Y muchas personas la han visto recorrer los pasillos, recorrer los salones. Dicen que por eso el mole de ese lugar del Café Tacuba es incomparable, porque es la receta de Sor María Blasa. He entrevistado al administrador, al gerente, y ellos cuentan de sonidos, de ruidos extraños, cuando ellos son los encargados de revisar que ya no quede nadie en el restaurante, ni en los sanitarios, ni en ninguno de los salones. De repente se oyen pasos, se escuchan sonidos o les tocan la puerta cuando ya saben que no hay nadie, pero no es como tal aterrador, ¿no? Aquí pudiéramos hablar de un fantasma que se quedó para seguir haciendo lo que le gustaba, que era guisar y cuidar de ese lugar. Qué curioso, porque cuando ya no fue hospital psiquiátrico el Café de Tacuba,
Todos esos enfermos los trasladaron a La Castañeda, otro hospital psiquiátrico que inauguró don Porfirio Díaz, más o menos en el 1810, en 1910, en donde se consideraba el hospital psiquiátrico más importante de México. Entonces, los que estaban en Café de Tacuba, que ahora es Café de Tacuba, antes se llamaba diferente, pasaron a La Castañeda. Y justo también en ese lugar, que ya no existe, que ahora es la unidad Lomas de Plateros y es parte de Mixcoac, hablan de muchos fenómenos paranormales, pero ahí diferente, porque en La Castañeda se hablan de que los enfermos eran tratados con violencia y que los mantenían en condiciones infrahumanas. Puede ser que ahí se formó lo que se llama un egregor, que aquí ya no hablaríamos de fantasmas, sino de un egregor. Cuando un pensamiento o una emoción es muy fuerte en el tiempo o en la cantidad de personas, se forma como una entidad energética, psíquica, que se le llama egregor. Que no es un fantasma, sino que es energía. Es una energía psíquica como colectiva, materializada. Y yo pienso, ¿verdad?, que el fantasma o los fenómenos paranormales que suceden en Lomas de Plateros, en Torres de Mixcoac, donde estaba el manicomio de La Castañeda, corresponden a los egregores de dolor por el trato tan inhumano y tan cruel que se le daba a los enfermos. Sí, de hecho, también como te comentaba, tenemos un podcast en mi serie de podcast que tengo en mi canal de YouTube de Apaga la Luz y Escucha, donde hablamos precisamente sobre el hospital de San Hipólito, que también fue un hospital psiquiátrico donde se daban tratamiento totalmente inhumano a los pacientes. No se conocía, por supuesto, en el siglo XIX realmente cómo tratar una enfermedad psiquiátrica. Empezaban desde golpizas, baños con agua fría, descargas eléctricas para tratar de alinear al paciente. Amarrados con cadenas. Amarrados con cadenas, sillas rotatorias para desorientar al paciente, lo cual en teoría decían que podía alinear la mente del paciente nuevamente para obviamente recuperar la cordura, pero muchas veces llegaban desde luego a la muerte. Y en este hospital de San Hipólito, que está muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México, también se han reportado desde luego muchísimos fenómenos de este tipo. Y probablemente son los egregor que mencionan. Ajá, fíjate que he leído algunas situaciones, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero sí con el egregor, que tanto cuando nos ponen lo de la alerta sísmica y empezamos a recordar qué tanto estamos generando un egregor para que esto vuelva a suceder en la misma fecha. Fíjate que yo soy un convencido completamente de ello. Digo, por favor. Todos pensando en lo mismo. Los días 19 de septiembre a la misma hora. Todos pensando en lo mismo. Sonando la alarma y todo esto, por supuesto, es una situación desde luego de una psique colectiva que desde luego hace que la materia cambie. Por supuesto, y estos egregores tienen fuerza. Tenemos poder sobre la materia. La mente tiene, imagínate, desde luego una conciencia colectiva tan enorme, desde luego tiene un poder obviamente sobre los movimientos telúricos. Perdón quien no lo crea, pero yo soy un convencido de ello. Sí, estamos hablando, bueno, yo de lo que creo, de lo que he estudiado y de lo que he vivido. Claro, pero aquí lo importante es cómo ordeno esos pensamientos. Ajá. Porque de pronto el pensamiento se nos puede desbordar, ¿verdad? Claro. Y es como un caballo desbocado que hay que saber controlar. Ordenarlo hacia lo positivo, hacia lo productivo. A mí me han servido mucho unas terapias con cuarzo que se llama Tameana, de los cuales doy curso también. Me ha servido mucho la acupuntura, estoy certificada en acupuntura, en Feng Shui y otras técnicas que he aprendido porque todo es energía. Tanto estos fenómenos paranormales como nuestro propio cuerpo está regido por la energía. Y más allá de calmar fenómenos paranormales, es también para vivir en paz en nuestro centro, gozando de la mejor salud posible y con el pensamiento muy enfocado hacia cuestiones positivas, cuestiones de luz. Claro, queridos amigos, estamos en la noche del miedo, 1 de noviembre de 2023. Les agradecemos que estén conectados, por supuesto, con nosotros. Tenemos algunos comentarios. Bueno, tenemos gente conectada, más bien tenemos Israel Ortiz, muchísimas gracias por estar viéndonos. Sandra Ángeles también nos está viendo desde su casa, Gibran Olea. Y el capitán Roberto Martínez Armendáriz, gusto en saludarte, Roberto. Pues por aquí estamos un poquito tristes, ya sabes por qué, pero todo pues por aquí en la noche del miedo, por supuesto. Fíjate, Ana Luisa, que en algunos programas anteriores, en la cual he tenido la oportunidad de tener algunos otros invitados, en algunas ocasiones, ¿verdad? Hace 2 programas aproximadamente, nos comentaban que mientras estábamos platicando sobre algún tema, se vieron pasar 2 personas, 2 sombras atrás de nosotros. Ahorita, cuando casi empezábamos el programa, se acaba de caer un objeto de este lado, tú lo escuchaste. Sí, y como algo, que lo vi pasar, algo negro. Algo negro pasó y por eso yo volteaba, perdón, al principio, porque vi algo negro volar. Sí, yo no volteé, pero sí vi que cayó, obviamente. El objeto es algo completamente extraño, por supuesto. Entonces, muchas personas en programas anteriores pues, se han comunicado también con nosotros para decirnos sobre extraños fenómenos paranormales ocurridos en sus casas, en sus domicilios.
extraños ruidos en las noches, por ejemplo. Fíjate que una constante que yo he escuchado con mucha frecuencia es el ruido de canicas en las azoteas. Las famosas como canicas. Que ruedan canicas en la azotea. Es algo que yo lo escuché también en un departamento Sí, yo que también. vivía hace mucho tiempo, lo escuché. Es una constante que muchas personas comentan. Puertas que se abren y se cierran, no en pocas ocasiones. La presencia de olores fétidos cuando no existe ninguna razón para ello. Olores putrefactos, olores a orina, por ejemplo, sin explicación alguna. Digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente, digamos, cuando se enfrenta a un fenómeno de este tipo? De hecho, yo tengo una perrita, fíjate también. Bueno, nos mudamos a la casa donde vivimos ahora, que por cierto es una casa donde fallecieron 2 personas, ¿verdad? Incluso en la misma recámara donde duermo yo con mi esposa, ¿verdad? Fallecieron 2 personas, tiempo atrás. Estábamos en la casa y preparando para los niños para que se fueran a la escuela, y de repente una perrita, una Doberman miniatura que tenemos, Chasey se llama, se quedó sentada, ¿verdad?, frente a un ropero y empezó a ladrar. Como si hubiera alguien, lo estuviera viendo alguien. Y ladrar, pero no había absolutamente nada y no la podíamos quitar. Algo sumamente extraño que nos pasó, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos, digamos, a un fenómeno de este tipo? Tratamos de entenderlo, nos espantamos, corremos, tratamos, digamos, de aplicar alguna terapia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Miren, yo sé que de entrada puede sonar difícil, pero la primera sugerencia que recomiendo es no tener miedo. No tener miedo, porque el miedo es la emoción que más baja tu nivel vibratorio. Y si esta entidad es de oscuridad, se va a alimentar de tu miedo. Okay. Y por eso te va a hacer cosas para que te dé miedo. Pero si tú no caes en ese juego, no, yo no tengo miedo, pues está raro, pero yo sigo haciendo mis cosas, le quitas poder. Le quitas poder a la manifestación, le quitas poder al egregor, eso se hace con los egregor también. El quitarles poder es decir, yo no te tengo miedo. No quiere decir que te vas a enfrentar o a decir ahí cosas, palabras fuertes. No, seguir haciendo tu vida y yo no te tengo miedo. Sin embargo, si tú sientes que es alguien conocido o que es un fantasma, no tanto un egregor, podemos hacer una armonización, cada quien en su casa, en donde ponemos una veladora, pero yo siempre que uso veladora, también usamos un vaso con agua para lograr este equilibrio entre el fuego y el agua, yin yang, día noche. Ponemos la veladora, un vaso con agua y puedes poner algunas flores o algunas plantas. A mí me gusta mucho el romero, la lavanda y la ruda en un florerito y pedir por esa alma que se está manifestando. Lo que pasa es que cuando las personas, su aura tiene mucha luz, puede ser que atraigan a fantasmas que aún no encuentran la luz. Es como si ellos vivieran en total oscuridad y ven una lucecita por allá, se acercan a la luz. No te están espantando propiamente, te están diciendo aquí estoy. Algo así como ayúdame, así lo interpreto yo. Entonces, como no sé quién es, pongo mi velita, mi vaso con agua, mis plantitas y elevo una oración según tu religión o tus creencias por esa alma que me está pidiendo ayuda, esa alma que se está manifestando. Si no sé ni cómo se llama, pues para ti y se calma bastante. Eso es una cosa. Otra es revisar si en tu casa no tienes los puntos donde se atraviesan las líneas Hartmann, las líneas Curie, que eso genera un fenómeno que se llama geopatía. Las geopatías no solo afectan al estado de salud de las personas, sino también pueden ser una puerta para entidades dimensionales. ¿Cómo sé si hay una geopatía de manera sencilla? Fíjate en tus plantas, aunque sea cómprate una macetita de cilantro o de perejil, que son los más sensibles, y si en tal lugar la plantita se muere, por mucho que la cuides y la riegues, pones otra y se vuelve a morir, ese es un lugar con geopatía. Y se pueden hacer algunas sanaciones con cuarzos en ese lugar, o búscalo en internet, hay unos patrones geométricos que se llaman del Padre Gerula. El Padre Gerula acaba de morir hace como 4 o 5 años, un sacerdote jesuita, que después de mucho tiempo de estudiar estos fenómenos decidió dejar su carrera de sacerdote y se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos y encontró las geopatías y descubrió que ciertos trazos geométricos podían disolver los efectos de la geopatía, sobre todo cuando la zona geopática reside justo donde tú duermes, porque la geopatía en cualquier lugar de la casa hace que tu plantita no crezca y que al contrario, que tengas ahí insectos, donde se hacen hormigueros, donde las arañitas hacen su nido, literal, o donde
salen olores feos, en fin, hay datos que a ti te lo pueden indicar, pero lo más peligroso de una geopatía es que tú estés durmiendo sobre una de ellas, que tu cama esté ubicada en un lugar geopático. Eso genera daños en la salud a corto y largo plazo. Ahí se aplicarían curas del Feng Shui, mover tu cama. Yo no te digo cámbiate de casa, no es tan fácil, pero mueve tu cama. Otra forma de encontrar estos lugares geopáticos es con un péndulo o con estas varitas de radiestesia. Vas con las varitas y en el punto donde se cierren, ahí es un lugar geopático. Y puedes hacer una prueba y ver si no es sugestión y tú solito o tú solita le estás moviendo, ¿no? Puedes pedirle a una persona que se pare en ese lugar, bueno, primero fuera de ese lugar, que levante su brazo y tú se lo vas a tratar de bajar. Le pides que haga fuerza, que no permita que tú bajes el brazo, va a ser difícil, que tú con una mano puedas bajar su brazo de alguien que está ejerciendo fuerza. Sin embargo, si tú colocas a esa persona en el lugar de geopatía, le vas a bajar el brazo muy fácil, porque él va a perder fuerza. Y eso es lo que pasa, nuestro organismo pierde fuerza en lugares geopáticos, pero también es una puerta para la entrada de todo tipo de entidades. Ya descubriendo dónde está el lugar geopático, o pones una de estas tarjetitas que te digo con símbolos geométricos, o si no, escríbeme y te las mando por correo o por WhatsApp sin problema, o poner ahí tus cuarzos, o hacer algunas curas o alguna otro tipo de terapia complementaria que tú sepas, o terapia energética, limpiar con ruda, limpiar con romero. Nosotros hacemos una esencia, digo nosotros porque somos un equipo que se llama Tamiana México, les voy a pasar la receta. Hacemos una esencia que lleva alcohol, sal, un puñado de sal, y estas plantitas, romero, ruda y lavanda. La dejas ahí reposando por lo menos una noche, y luego con un atomizador hay que atomizar ese lugar para que la geopatía se equilibre. No la podemos quitar, no podemos quitar líneas que atraviesan, porque miren, unas son las líneas que atraviesan que provienen del interior de la Tierra, y otra línea nos atraviesa que viene de la cuestión planetaria y universal. Estamos bombardeados o vivimos entre el cielo y la Tierra, es una realidad. Entonces tenemos energías de la Tierra y tenemos energías del universo, pero donde convergen estas dos, se ha descubierto, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos estudios de geopatía y de radiestesia, estos lugares llamados de geopatía especial causan daño a las casas, a los animales o a las personas si es tu dormitorio, si es donde tú duermes. Habría que revisar en tu recámara, donde ya fallecieron 2 personas, si no hay un lugar de geopatía ahí. Y claro, que también no se habla de casas enfermas, ¿verdad? Digamos, exacto, son las casas enfermas. Las casas enfermas, ¿verdad? Que de repente hay una humedad en una zona, ¿verdad? Sí. La humedad es otro signo de geopatía, claro. Insectos, cucarachas, claro. Pero donde hagan su nido, no nada más que pasó una hormiga o pasó una arañita si tienes jardín, donde hacen su nido. Y fíjate, si acaso tienes hormiguitas, el recorrido de la hormiga es el de una de esas líneas. Una línea exactamente que va. Por lo cual no solamente hay una explicación o una posible explicación a fenómenos que no podemos comprender. Habría que ver en diferentes causas, pero lo que yo más recomiendo que a mí me funciona, uno es no tener miedo, y 2, tratar de vibrar en paz, de estar en tu centro, en armonía con el universo, con las demás personas, y eso funciona muy bien porque hace que como que tu entorno se equilibre. Claro, pues muy interesante todo lo que nos platicas. Les recordamos que estamos en la noche del miedo. Amigos, estamos llegando a la recta final de este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Y vamos a pues prácticamente ya concluir con este programa, ¿verdad? Con pues algunos comentarios. Todavía podemos responder algunos comentarios, desde luego que nos quieran expresar a través de nuestras redes sociales. En estas fechas de Día de Muertos, por ejemplo, hoy, el día de hoy, mañana, son días desde luego energéticamente muy evolucionados. En estas fechas, por supuesto, Ana Luisa, ¿crees que es mucho más fácil contactar, digamos, con este tipo de entidades o presenciar fenómenos con mayor facilidad? Pienso que sí. Fíjate que esta idea o esta realidad viene desde tiempos antiquísimos. No es precisamente desde los mesoamericanos ni de los conquistadores españoles, sino de la cultura celta. Sepamos que el Halloween tiene su origen en una tradición celta, el Semaín, de hace muchísimos años. Las ofrendas que ponemos de Día de Muertos no tienen su origen prehispánico, ni son mesoamericanas. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar, conocer y tener amistad con la historiadora mexicana Elsa Malvido,
que en paz descanse, ella corrió de mi mente muchos velos que yo misma cuando fui maestra de primaria enseñaba. Yo también creí que la ofrenda era mesoamericana y a ver niños, vamos a recordar nuestros ancestros. Es mentira, es católico, es europeo. Como quiera que sea, es un sincretismo y es la intención. Pero esta costumbre o esta idea viene desde los celtas, donde ellos dividían su calendario solamente en 2 estaciones, la estación de luz y la estación de oscuridad. Ellos sabían que cuando iniciaba la estación de oscuridad, se desvelaba las puertas o los velos que separan al mundo de los vivos y de los muertos, donde también podían entrar en acción seres féricos, seres elementales como las hadas, los duendes, los gnomos, y que los 2 reinos podíamos convivir, pero no era solo una noche, eran 3 días, que ya en el sincretismo español, conquistador, religioso, mesoamericano, justo son 3 días, el 31, el 1 y el 2. Entonces, como sabemos que estas fechas energéticamente son especiales, tratemos de encaminar nuestra energía de manera correcta, en recordar a nuestros familiares, pero en sus momentos lindos, alegres, verlos sonrientes, verlos llenos de luz. Y si llegamos a tener alguna manifestación como la que tuvimos al inicio del programa, no tener miedo y seguir de manera natural. Quizás solo nos están diciendo aquí estoy, ¿no? Claro. Y no es para ponernos a... ay, claro, por algo que se cayó. En este o algo. foro, en este edificio, ¿verdad? Sí, que nos han dicho que han pasado cosas, por supuesto. Lo que sí. me contabas, ¿verdad? Del sí, efectivamente, sanitario. sí, nos hablan de un niño que se aparece aquí en los baños, por supuesto, aquí de este segundo piso de este edificio. Estamos en el sur de la Ciudad de México. Les cuento algo de una niña, ahorita que Claro, dijiste niña. por supuesto. Ay, como les dije al principio, a mí desde muy joven, no me da pena decir mi edad, tengo 60, entonces desde hace muchos años que era yo muy joven, empecé a ser testigo sin yo quererlo del fenómeno paranormal. Pero nunca me había tocado ver apariciones de niños, ¿no? Hasta hace poco, uno de mis hijos vivía en la colonia Roma, y donde él vivía, pues un edificio muy lindo, con elevador y todo esto, ¿no? Salimos a comprar algo a la tienda y cuando regresamos, tomamos el elevador y en el momento en que se abre el elevador, nos recibe una niña, como de 6 años, pero con un vestido, vestuario y sombrero, como de la época, a la usanza, pero antiquísima, ¿eh? Un vestido hermoso, el sombrero y todo. A mí se me hizo muy raro que los papás le dieran permiso a una niña de andar el elevador para arriba y para abajo. Bueno, nos metimos al elevador, me quedo viendo a la niña, y la niña como que no me veía, como que estaba en otra cosa. Ya llegamos al departamento de mi hijo y cuando entro al depa le digo, hijo, ¿quién es esa niña? ¿Por qué no le tocas a sus papás que la niña está jugando en el elevador? Me dijo, mamá, es que aquí no hay ninguna niña. Mi hijo no podía ni hablar. Luego bajé con el portero del edificio y dije, no, esto no se queda así. Dije, óigame, una niña está en el elevador ahí jugando con el elevador. Dijo, no señora, aquí no vive ninguna niña. Yo pensé hasta, perdón hijo, pero pensé que me decían, aquí no vive ninguna niña para espantarme, ¿no? Pero todavía el portero me confirmó que ahí no vivía ninguna niña. Y había una niña, la usanza antigua, jugando con el elevador para arriba y para abajo. La colonia Roma es clásica de fenómenos paranormales y de energías ancladas ahí. Sí, colonias muy antiguas, la colonia Condesa, la colonia Roma. No, en la Roma hay una que se llama la Casa ¿no? Negra. La Casa Negra en la avenida Álvaro Obregón 191. Esa casa dicen que también está, pero ahí pasaron sucesos horribles. Era un hospital de enfermos con tifo. ¿Es una casa casi esquina con Insurgentes? Sí, negra. Sí, la he visto. Pero ahí sucedió una gran tragedia. Era un hospital de enfermos de tifoidea. Pero en aquellos años, y triste e ignorantemente, se consideraba la tifoidea como una enfermedad diabólica, del diablo literalmente. Claro. Pues ya los vecinos ya bien espantados que queman todo. Quemaron todo con las personas dentro. Sí, por eso los enfermos, doctores, enfermeras, todo se quemó. Claro. Todo se quemó y ahí quedó el dolor. Han intentado vivir personas imposible, han intentado incluso personas con situación de calle, tomarlo como un refugio temporal nocturno, tampoco pueden. Si pasas por ahí te vas a encontrar como ropa colgada, uno que otro colchón, como que lo dejaron ahí, pero si les gusta o quieren investigar más de este fenómeno, vayan a la Casa Negra, Álvaro Obregón 191. Gracias, Ana Luisa. Tenemos algunos comentarios, ya casi terminamos. Tenemos a Edith Escobar, que es mi esposa, excelente invitada. Saludos. Gracias, Edith. Bien, Eric Hernández, querido amigo, dice, me sucede que sueño constantemente que estoy huyendo de una ciudad que está viviendo una epidemia de muertos vivientes, algo parecido de Walking Dead, alguna cosa así.
y al despertar presento heridas en el cuerpo de rasguños o marcas de dedos apretándome. ¿Esto será una manifestación? Lo que pasa es que durante el sueño hacemos viajes astrales. El viaje astral hecho durante el sueño es de manera natural. Quedamos unidos al cuerpo por el cordón de plata. Cuando hay algún peligro, el cordón de plata nos jala y por eso a veces despertamos con el sobresalto. Yo no dudo que si hayas estado energéticamente en un lugar como tú comentas y que hayas resultado lesionado. Entonces, mejor antes de dormir, pedir a tu yo superior, en quien tú creas, que si vas a hacer estos viajes porque los estás haciendo, que sean a lugares agradables o que te traigan alguna enseñanza a tu vida positiva. Claro, tenemos un comentario de Luli Sueño, dice Ana Luisa, ¿por qué algunas personas tienen más sensibilidad y facilidad de conectar con esa línea al otro plano y de conectar con entes? Pienso que esta facilidad es hasta genética, así como heredamos algunas cuestiones de la familia, la estatura, el color de cabello, la habilidad, ustedes son familia de pilotos, ciertas habilidades se heredan, también se hereda la sensibilidad a percibir como que más allá de lo visible, o a percibir o a tener contacto con otro tipo de entidades, y justo estas personas más sensibles son las que debemos ser más cuidadosas de enfocar esa energía y de enfocar eso en cuestiones positivas, porque así como hay personas que la usan para hacer daño, nosotros lo hacemos para hacer bien. A través de terapias de Tamiana, si tenemos la foto de una persona, podemos mandar una energía o un deseo de sanación, un deseo de que estés bien. Claro, tenemos aquí un comentario de Marilyn Loto, es interesante, gracias, saludos, gracias. Marilyn. Edith Escobar, mi esposa, dice, ¿recuerda cuando se prendió la televisión en la madrugada cuando recién llegamos al departamento? Sí, cierto, efectivamente. ¿Te recibieron? Recién, no tenemos ni una semana, ¿verdad? Totalmente dormidos, ¿verdad? No recuerdo qué hora fue, 12, 2 de la mañana, no me fijé la hora. De repente el televisor, la pantalla plana que estaba en la televisión, se encendió con el volumen al máximo, así como la película de Poltergeist. Sustazo, con ruido, nos despertó a los dos, exactamente, sí. Efectivamente, no teníamos ni una semana de haber llegado al departamento. Tienen mucha interacción con las cuestiones eléctricas, sí, porque manejan, sí, como cuerpos electromagnéticos, claro, ya quedaron, ya no tanto físico nada más. Hablando de la física, Ana Luisa, como investigadora experta, obviamente en este tipo de temas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto donde se pudiera llegar a encontrar la ciencia con lo paranormal? Digamos, ¿es posible que podamos estudiar este tipo de fenómenos con la ciencia rígida que tenemos, digamos, con los dogmas obviamente científicos, o esto va mucho más allá de la ciencia? Pienso que poco a poco, y yo he visto en la ciencia esa apertura, ¿no? Lo que pasa es que no se ha encontrado así como un método científico, una prueba así contundente, pero sí hay esa apertura, como se ha hecho ya la teletransportación, claro, de partículas, como ya se habla más de la teoría de cuerdas, o sea, la ciencia, pienso... La física cuántica es la que nos está acercando un poquito más. La física cuántica, ¿verdad? Porque es la que más se acerca a las micropartículas, a los quantums, claro, que pudieran explicar esto. Eso me lo decía una vez mi querido maestro, don Pedro Ferri Santa Cruz, que tuve la oportunidad de compartir con él en programas de radio, de conocerlo personalmente, de platicar con él muchas horas. Él me decía que cuando él partiera de este mundo, se iba a encontrar con su esposa Mina, y que estaba seguro gracias a la física cuántica. Que dicho sea de paso, fue prácticamente yo creo que el primer ufólogo que tuvo México, claro, ¿verdad? Posiblemente. Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues prácticamente estamos llegando ya al final. Capitán Jesús Rodríguez, gusto en saludarlo, gracias por estar conectados en La Noche del Miedo. Estamos en este programa que transmitimos con mucho cariño para todos ustedes hoy, 1 de noviembre de 2023, para todo el mundo. ¿Cuáles son los siguientes proyectos de Ana Luisa? Si platícanos un poquito de las otras disciplinas que realizas, la acupuntura. ¿Cuáles son los cursos de capacitación que impartes? Los fines de semana los tienes, pero hasta el full, sí, es imposible comunicarse contigo, ¿verdad? Y la importancia de que la medicina se abra a otro tipo de alternativas o disciplinas. Platícanos. Por supuesto. En este estudio de la energía nos damos cuenta que si sabemos manejar la energía a nuestro favor, se puede ver muy beneficiada nuestra salud. Y eso es a través de la acupuntura y a través de técnicas con cuarzos. De esto impartimos curso, mi esposo y yo, todos los sábados y todos los domingos. Siempre estamos muy ocupados los fines de semana, afortunadamente, y gracias a los alumnos por su confianza. Y para formalizar esto, me di de alta en la Secretaría del Trabajo y soy agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo, por lo cual cuando toman los cursos con nosotros, extendemos un documento que se llama Constancia de Habilidades Laborales de C3, lo cual, como su nombre lo dice, es una constancia de que tomaste el curso con un capacitador autorizado por la Secretaría del Trabajo.
los invito a estos cursos, los tenemos en varias modalidades, los tenemos en modalidad de diplomado de 10 clases o lo tenemos en modalidad express, una sola clase para aprender a poner acupuntura básica referente a la estética. Pero resulta que la estética tiene que ver con la salud, porque no puede haber belleza externa si no hay armonía interior. Eso está muy bonito, ponernos a regular nuestro sistema digestivo, nuestro aparato respiratorio, circulatorio, para que proyectemos una mejor versión. Y no belleza como un estereotipo creado o de moda, sino como un balance y una armonía y la mejor versión de uno mismo de acuerdo a nuestra edad y a nuestra genética. Sí, fíjate que quizás ese es el punto que tal vez te preguntaba hace un momento, el punto en el cual se está acercando, digamos, la ciencia médica, en este caso la medicina, la ciencia médica, que pues tiene ciertos elementos estrictos, totalmente dogmáticos, ¿verdad? Con este tipo, obviamente, de temas. Fíjate que yo soy médico también, desde luego, desde hace ya muchísimos años, ya tengo más de 30 años como médico. Entre más viejo me hago, más me doy cuenta de que la génesis de la enfermedad es psicogenética. Es decir, en mi caso, de mi especialidad, mi área, ¿verdad?, que es la oftalmología, que veo muchos pacientes con problemas visuales severos, me doy cuenta de que muchos pacientes realmente no quieren ver, no quieren ver algo. Entonces, de cierta manera, ¿verdad?, su organismo reacciona en consecuencia, para no ver, cegando a la exacto. persona. Cada vez soy más convencido de ello, ¿verdad? Hasta un catarro, ¿verdad? Nos puede hablar obviamente de una depresión una persona, ¿verdad? Una persona que no puede expresar sus emociones hacia afuera, desencadenan infecciones de vías. De ahí viene la biodescodificación. Sí, realmente, y yo, realmente cuando salí de la facultad de medicina, pues obviamente sale uno con el pensamiento completamente rígido, claro, desde luego, pero entre más va uno viendo cosas, se da uno cuenta, pues, de que realmente la génesis de la enfermedad va mucho más allá. Sí, yo nada más quiero acotar que la acupuntura, afortunadamente, ya no es charlatanería, ya no es cuestión de fe, de a ver si creo o no creo, ya es una técnica complementaria, sí, aceptada y aprobada por la Organización Mundial de la Salud. No, incluso médicos anestesiólogos, ¿verdad?, además de la anestesia, utilizan la acupuntura para generar analgesia y anestesia en muchos pacientes. Sí, y fíjate que en nuestros cursos tenemos muchos colegas tuyos médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos. El mundo médico tradicional u oficial de nuestro país también se abre a estas nuevas terapias que son complementarias. No estamos autorizados para retirar ningún tratamiento médico, deben seguir el tratamiento que les dio su médico, pero con la acupuntura van a ver como mejoría más pronto y ya será el médico el que irá regulando su medicación. Trabajamos de la mano, hay que unir ahora sí que los dos mundos, Oriente y Occidente, porque la acupuntura es oriental y no estamos peleados, sino es un complemento. Por supuesto, queridos amigos, estamos en la Noche del Miedo, prácticamente ya termina nuestro programa. Tenemos a Chio Romero. ¿Cómo estás, Chio? Te conectaste muy tarde, pero bueno, gracias por estar con nosotros aquí en la Noche del Miedo. Para finalizar, Ana Luisa, pues desde luego ha sido una delicia platicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias, muy docta obviamente en todos los conocimientos que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias. Estoy seguro que ha sido uno de los mejores programas de la Noche del Miedo que hemos tenido en muchísimos años. Por favor, danos tus números de contacto y redes sociales para poder acceder a tus cursos y desde luego poder estar en contacto contigo. Claro que sí. Les doy el número de WhatsApp de la oficina. Por favor. Es el 55 60 63 41 81. O en cualquier buscador pueden poner mi nombre, Ana Luisa Cid, y ahí les van a salir mis redes, mis páginas, porque tengo varias páginas, depende de la disciplina, ¿no? Tengo página de tamiana, de auriculopuntura, de biomagnetismo, de acupuntura. Bueno, entonces yo les invito, mejor pongan mi nombre, Ana Luisa Cid, para servirles, y ahí les van a salir las formas de contactar. Gracias, pues Ana Luisa Cid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Noche del Miedo y los invitamos a que el año que entra estén también con nosotros, por supuesto, platicando estos temas interesantes. Lo hacemos el 1 o el 2 de noviembre de cada año. Muchísimas gracias, que pasen ustedes muy buenas noches. Gracias, Ana Luisa, gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Emiliano. Que la pasen bien. Hasta luego. Chao.